Tenemos ya en nuestros micrófonos al ingeniero Juan Pablo Grijalva, a los 10, a los años, que lo veo, ingeniero, lo veo muy bien, muy bien. Solamente un poquito que la cabeza se ha puesto con canas, pero lo veo muy bien, muy bien. Felicito y gracias a Dios está muy bien. Comentarle, ¿no? Que a pesar de los años, la problemática en los distintos sectores y actividades de la producción no evoluciona o no ha evolucionado como hubiésemos querido 2 décadas atrás. Yo recuerdo cuando usted al frente de la Asociación de Ganaderos de la región Sierra, eh, también presentó sus ponencias, criterios del sector, a nombre del sector, en este proceso de Tratado de Libre Comercio, se llamaba, en la época del arquitecto Sixto Durán Ballén, el presidente. Y bueno, por eso sostengo que no han cambiado los tiempos, seguimos en lo mismo. Ingeniero Grijalva, buenos días, bienvenido. ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado el sector? Usted con tanta experiencia en el sector ganadero, ahora tenemos un acuerdo multiparte de comercio con la Unión Europea. En su momento, los productores de leche, de queso, reaccionaron. Bueno, acá se van a venir los quesos holandeses, se van a venir los quesos franceses, y esto, lo de aquí, lo de allá. Pero al parecer no ha sido así. Pero no importa, lo importante es que el gobierno apoye al sector o a los sectores productivos a través de tasas de créditos preferenciales, créditos de largo plazo, con tiempos diferidos, para optar por la tecnología, para comprar tecnología, para preparar a empleados, a los servidores, a quienes colaboran. Todo esto es una estructura. Y en ese orden, ingeniero Grijalva, ¿cómo está la estructura ganadera en la sierra? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Clever. Muchísimas gracias por la invitación realmente a los tiempos que nos vemos y es muy grato verle tan bien. Y mire, sí, usted en este momento me hizo recordar las épocas con que comenzaban las aperturas comerciales y claro, el mundo en ese momento para nosotros se convertía en una calamidad total porque eran momentos difíciles que nos enfrentábamos a esta apertura comercial y no estábamos preparados absolutamente para nada. Pero creo que ya viendo en retrospectiva, eso también nos obligó muchísimo a mejorar todos nuestros procesos en general, ¿no? Tanto procesos productivos primarios como la producción de leche, como los procesos industriales. Y creo yo que ha habido un desarrollo muy grande en la lechería, en la ganadería ecuatoriana en general, en la ganadería carne y leche. Yo no le puedo decir cuál de las dos ha progresado más. Yo creo que las dos han progresado muy bien y han podido adaptarse a las nuevas situaciones, ¿no? Hoy en día estamos con efectivamente el Tratado de Libre Comercio, o este acuerdo con la Unión Europea, y sí vienen productos de allá a Ecuador, vienen productos terminados como los quesos, ¿no? Quesos de marca President, quesos que son de muy buena calidad. Y yo creo que eso también, si bien es cierto, compiten con la producción nacional, pero han ayudado también a que suba el estándar de la producción ecuatoriana. Y ahora encontramos quesos ecuatorianos de una gran calidad
quesos ecuatorianos inclusive que hoy se están exportando a Estados Unidos. Tenemos la empresa Mondel, que es una empresa pequeña en el Carchi, pero que está ya vendiendo sus quesos. Tienen uno que es un queso azul, azul andino, le llaman el Andean Blue, que venden en Estados Unidos con muy buen éxito. De tal manera que ha habido una evolución muy importante, tanto en la parte productiva como en la parte de la mentalidad de los productores. Parece que esto ha sido como un calentamiento, digamos, para lo que viene, porque a la larga lo que viene puede ser complejo si nosotros no lo tomamos con la filosofía de ganadores, ¿no? Si nosotros nos vamos al lado de perdedores con lo que viene, apertura comercial, se habla de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Si nosotros tomamos eso con una filosofía perdedora, no vamos a llegar a nada. Tenemos que tomar con una filosofía ganadora. Lo que sí también estamos viendo es que en este tipo de negociaciones deben generarse acuerdos que sean de lado y lado, que sean equitativos. Por ejemplo, nosotros quisimos exportar a Europa, a Francia concretamente, no nosotros directamente, sino una empresa que hace chocolates quiso exportar el chocolate blanco, que es hecho con leche de la ecuatoriana, y no se permitió el ingreso de esta leche porque no teníamos todo el proceso de trazabilidad, que es algo fundamental que pide la Comunidad Económica Europea para que ingresen los productos lácteos ecuatorianos. Sin embargo, nosotros estamos permitiendo el ingreso de productos, pero no pedimos la misma, no pedimos la misma rigurosidad en los controles. O sea, no sabemos si estos productos vienen con toda la trazabilidad que nos exigen a nosotros. No sabemos si ha habido la inspección de las fábricas europeas, también, como cuando se quiere exportar de acá, hay una inspección fuerte de nuestras fábricas. Entonces, son pequeños temas de inequidad que se generan en la negociación. Yo creo que toda negociación debe ser para un lado y para el otro lado, unas reglas similares. Y acá, tal vez esos son los temas que han fallado y nos deben quedar como experiencia a nosotros y al país en general, a los negociadores, como para poder negociar en términos lo más equitativos posibles, sobre todo estos temas de ingreso. Le pongo otro ejemplo, el caso de la leche en polvo, que es un producto que sí afecta directamente a la producción nacional, porque es una materia prima que se utiliza para hacer otro tipo de productos. Y hay algunas empresas que importan este producto de Europa, llega acá, pero no tiene registro sanitario. No se sabe prácticamente de qué planta viene. Y la razón para que no tenga registro sanitario es que ese producto no llega directamente al consumidor. Y al no llegar al consumidor no requiere registro sanitario. Sin embargo, acá, si nosotros queremos vender la leche ecuatoriana en polvo, tenemos que tener todo tipo de registros sanitarios, etcétera, para poder vender. Entonces, ese es otro ejemplo de una inequidad. Ahí también se puede sumar las fechas de caducidad. Si nosotros queremos enviar leche a cualquier parte, siempre nos piden un mínimo de tiempo de vida de la leche. Hay países que piden la leche, que la leche tenga 12 meses de vida útil para ingresar al país, el momento que ingresa. Y eso es prácticamente imposible, porque 12 meses querría decir que si quiero exportar 1.000 toneladas ahora, debería producir ahora 1.000 toneladas que tenga 12 meses de expiración si la leche dura 12 meses y eso no se puede. Sin embargo, acá viene la leche sin que se mida esos tiempos de expiración. Entonces, son problemillas que debemos irlo resolviendo para que nos den un poquito más de equidad, por lo menos en la parte comercial. No estoy hablando de trabas
que sean inventadas por nosotros, trabas al comercio, sino que son los requisitos de otros países. Entonces debe haber de ida y vuelta el mismo tipo de requisito. Entonces, esos son temas importantes que debemos tratar y que hemos tratado con las autoridades, creo que ya están conscientes de esto. Y bueno, es de experiencia de lado y lado la que vamos tomando, ¿no? Y es así como iremos desarrollando el tema. Ahora, en la parte productiva, también ha habido un desarrollo muy importante y un incremento de la producción de la época de la que estamos hablando hace ya muchos años. La producción era en el Ecuador de 2 millones, 2,5 millones de litros diarios. Hoy tenemos cerca de 6,5 millones de litros de producción. Entonces ha habido un incremento de producción y eso viene primero porque hay más productores definitivamente, pero por otro lado porque sí ha habido una mejora tecnológica muy importante. Acá en el Ecuador hemos podido adaptar tecnologías de afuera, en nuestro caso ha sido la tecnología neozelandesa, que es el país que hemos tomado como un benchmark de trabajo. Y claro, es una tecnología que sí genera mayor productividad, es indudable, y eso es lo que se está adoptando acá, ¿no? Y así hemos avanzado, así que de la época ya de antes a la actual, Ha habido una evolución. evolución importante. 7 de la mañana, 20 minutos, dialogando aquí en Huancavelica 830M con el ingeniero Juan Pablo Grijalva, presidente de la Asociación de Ganaderos de la región Sierra. Ingeniero, el señor ingeniero Francesco Tabacchi, presidente de la Asociación de Ganaderos y de la Federación también nacional, estuvo hace pocos días en la Asamblea Nacional, en la sede de Guayas, o Guayaquil, y presentó un proyecto de ley para mejorar el sector agropecuario y particularmente la actividad ganadera. Su núcleo, su asociación, ¿cuál fue la participación de ella en este documento? Ya, bueno, en el documento en sí no participamos directamente ya en la redacción del documento, no lo conocíamos. Sin embargo, todos los principios que conozco que están en el documento son los principios que hemos venido hablando permanentemente durante todo el tiempo. Y es importante anotar que Francisco, desde la Federación, Francesco, desde la Federación, desde la Asociación de Ganaderos del Litoral, está haciendo un trabajo muy, muy bueno y tiene todo nuestro apoyo, ¿no? Hemos estado muy de cerca, conversamos casi semanalmente y coordinamos temas, acciones, problemas, compartimos. De hecho, hay programas que nosotros lanzamos un programa que es el millón de vasos de leche hace algún tiempo, hace unos 2 meses prácticamente, con el señor presidente de la República y la ministra Mae Montaño, que está enmarcado en el programa Hambre Cero. Y bueno, Francesco está apoyando el programa en forma importante. Si bien es cierto, no en la misma forma como lo estamos haciendo nosotros, pero en la misma forma como se está comunicando y lo que buscamos en conjunto es que el consumo de la leche suba en el país, de tal manera que esta es otra parte de la evolución de esa época a la actual, es esta unión que existe entre los productores de leche, ¿no? Y acá Francesco hace un gran liderazgo y nosotros apoyamos totalmente las iniciativas que tiene. Este proyecto de ley tuvimos ya acceso y tiene puntos muy, muy importantes que van a la base de las cosas. Uno es lo tan necesario que es para nosotros, que es el crédito, un crédito asequible, un crédito a plazo, a largo plazo, que es importantísimo porque no se puede desarrollar ganadería, tampoco industria, con créditos a corto plazo y con un interés que sea más acorde a un sistema de dolarización como el que tenemos.
¿no? Ese crédito creo que es vital que se dé rápido, lo más pronto posible. Este asunto de la gratuidad de las semillas, es importante notar que si uno pone una semilla mala en el campo, que normalmente son semillas súper económicas y las que no son de buena calidad y la gente porque es precio bajo compra esa semilla, todo el fruto de esa cosecha va a ser muy malo, va a ser inferior al fruto de una semilla que se pueda poner, que sea certificada, que sea medida. Cuando hablamos de una semilla certificada, hablamos de una semilla primero totalmente uniforme y después una semilla que se ha medido, ha sido medida su productividad. Entonces sabemos lo que estamos sembrando y sabemos lo que vamos a cosechar si tenemos prácticas adecuadas. Entonces eso es muy importante y eso está dentro del proyecto, el que se pueda proveer a los productores semillas de la mejor calidad posible y eso es fundamental. De la misma manera pasa esto con la genética, ¿no? Un animal que tenemos va a comer exactamente lo mismo si es de buena genética o de mala genética. Lo que nosotros debemos es buscar que sea de mejor genética el animal siempre y además hacer programas de desarrollo genético. Siempre seleccionar los mejores animales para hacer que esos se reproduzcan y guardar sus crías para que de generación en generación vayan mejorando. Entonces, son temas vitales. Ahora, el otro tema del que trata el proyecto que me parece muy interesante es del comercio justo, ¿no? Y el comercio justo no quiere necesariamente decir un precio determinado, tal o cual. Quiere decir un comercio en el que los productores puedan realmente recibir un precio que les permita tener una vida digna. Ahora, el precio de los productos, si el productor utiliza malas semillas, tiene mala genética, no llega a tener una productividad adecuada, ningún precio va a ser bueno para el productor, ningún precio va a ser justo para el productor. Entonces aquí la justicia tiene que ser la productividad, siempre el productor buscando la mayor productividad para tener la menor cantidad de costos y ahí generar el precio justo, un precio que le permita pagar sus créditos, que le permita desarrollar a su gente, que le permita desarrollar la actividad técnica, pagar los créditos y además vivir dignamente. Entonces, el precio justo no podemos decir es tal o cual. El precio justo es parte de una dinámica, ¿no? Y en el precio justo participamos todos, productores y el comercio. Desafortunadamente en Ecuador esa parte tiene problemas aún porque hay unos modelos de intermediación que se han generado durante mucho tiempo que son modelos a veces perversos, porque esos modelos si no miden nada de esto simplemente a los productores de estar un tanto desunidos en la parte comercial, aprovechan los intermediarios de esos precios. No quiere decir que ese precio bajo que le pagaron al productor hace que llegue a un precio más bajo al consumidor. Al No, contrario, el consumidor que llega en estos definitivamente no. productos termina pagando el productor esa ineficiencia de la parte comercial. Así es, no hay ningún control para los intermediarios. 7 de la mañana, 27 minutos, no solamente en su actividad productiva, sino en todas. Mi compañero, el licenciado Jorge Escobar, tiene inquietudes para usted, ingeniero Grijalva. Adelante, Jorge. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día y bienvenido a Contrapunto aquí en Huancavilca. Coméntenos un poco la información que ustedes tienen en torno a el ingreso de todos los productos vinculados a la ganadería por contrabando. Sabemos, y esto por información entregada también de parte de otros dirigentes, que eso los está afectando contundentemente, que hay incluso instalaciones informales y que no hay un control por parte de la autoridad. Es decir, tienen dos frentes, por un lado el contrabando y por otro actividades informales que al margen de la ley están también golpeando a el sector formal. Definitivamente eso pasa porque hay un diferencial muy grande en los precios
Pongamos el caso puntual de Colombia, que es de donde más están ingresando productos, ingresa carne, carne de cerdo, carne de bovina, ingresa leche, y claro, hay como 134 pasos conocidos en la frontera y por ahí pasa cualquier cosa. Hay que recordar que las fronteras son fronteras vivas, ¿no? Aquí en el Ecuador tenemos fincas ganaderas pequeñas que son la mitad en Colombia y la mitad en Ecuador. Entonces, por eso es una cosa viva, ¿no? A veces va, a veces viene. El problema de aparte de los problemas comerciales que se generan con la importación, porque eso, el contrabando, porque eso daña mucho a los productores, es la parte sanitaria. Acá hacemos controles muy fuertes del tema sanitario, pero cuando hay contrabando, esos controles no se pueden hacer y eso es realmente grave. Ahora, esto funciona también con unas redes de mafia tremendas, ¿no? No es una persona, no es un grupo, son realmente varios grupos que hacen este contrabando. Y yo creo que los gobiernos en general han tratado siempre de controlar el contrabando, pero es tan permanente, tan vivo, que es imposible que lo lleguen a parar totalmente. ¿No? Nosotros tenemos ya detectados, por ejemplo, en la zona de Imbabura, detectamos con Agrocalidad justamente unos centros de acopio de leche en donde se compra leche que no viene de productores ecuatorianos y justamente ahí vienen los temas de trazabilidad. Nosotros necesitamos implementar sistemas de trazabilidad en Ecuador porque el momento en que una leche esté en un tanque en Imbabura, o sea que ya pasó la frontera, pasó el Carchi, llegó a Imbabura, ya es difícil detectar puntualmente de dónde es la leche, si es colombiana o es ecuatoriana. Entonces, los sistemas de trazabilidad son los que nos van a ayudar. Ahora, lo que tenemos que hacer para contrarrestar esto, aparte del control fronterizo, es justamente implementar este tipo de controles más en detalle, que es registrar a los productores, que ese centro de acopio que está comprando esta leche, centro de acopio de un comerciante, pueda justificar con facturas la compra de esa leche y que pueda justificar de dónde vino, y para eso se necesita tener los sistemas de trazabilidad, porque de lo contrario puede decir esta leche vino de tal sitio y le compré a tal persona y llegó acá. Entonces es un tanto difícil. Ahora, creo yo que ahí tiene que haber una definición, y creo que la hay, una definición firme del gobierno de contrarrestar esto. Es un tema complejo, pero las penas también que se les puede poner a los contrabandistas. Un contrabandista es un criminal total, es un criminal absoluto, porque él está este momento dañando a alguien, ¿no? Un litro de leche que ingresa de contrabando es un litro de leche menos vendido en el Ecuador. Hoy en día tenemos muchísima leche en el país que no está pudiendo ser vendida, uno por la baja de consumo que hay, que es evidente, hay una baja de consumo en el Ecuador, pero otra parte es porque ingresa esta leche de contrabando. Entonces sí, es un tema muy serio que hay que tomarle con toda la seriedad del caso, y las autoridades deben trabajar, no solamente Agrocalidad. Yo creo que aquí Servicio de Rentas Internas debe trabajar con muchísima fuerza, debe trabajar aduanas. Yo creo que debe ser una cosa conjunta, ¿no? Y la denuncia de los ganaderos, que es muy peligrosa, porque sobre todo en la zona norte son mafias muy peligrosas. Mafias que después comienzan a hacer llamadas a los productores que denuncian o a los gremios que denuncian para amenazarles, y las amenazas no son amenazas suaves, ¿no? Son amenazas a sus familias, son amenazas que lógicamente amedrentan a la gente a hacer estas denuncias, pero es algo que definitivamente afecta muchísimo al país.
Ahora, Ingeniero Juan Pablo, sí, le tal vez escucho. hay que Adelante, por puntualizar favor. algo, ¿no? Esto se da por una diferencia de precios fuertes que hay. Y nos dicen muchas veces es que Colombia, por ejemplo, es mucho más eficiente que ustedes porque tiene un precio mucho más bajo que ustedes. Pero no necesariamente ese precio es por eficiencia o es por mejor forma de producir. Esos precios se dan porque Colombia devalúa su moneda y nosotros tenemos un dólar. Entonces, no quiere decir que los ganaderos colombianos estén mejor que nosotros o sean más eficientes que nosotros. Eso quiere decir que estamos peleando con cajas fiscales de países que a la larga, el rato que necesitan, devalúan sus monedas y claro, adquieren una competitividad y alejada de lo productivo, es una competitividad monetaria y eso es lo que afecta, ¿no? El ingeniero Juan Pablo Grijalva, dirigente ganadero del Ecuador, está en contrapunto. Tengo una última inquietud, ingeniero, por el tiempo que ya tenemos que ir a la pausa, por favor. En torno a lo que usted señalaba de las necesidades del sector ganadero, ¿qué información tienen ya sobre las líneas de crédito? El gobierno anunció la colocación de más de $1.000 millones en la banca pública para entregarlos a 30 años plazo y al 1% de interés. En el caso de los ganaderos, ¿qué información tienen? ¿Va a haber alguna especie de cupo para ese segmento? No tenemos una información exacta o detallada del tema. Sé que se está planificando hacer eso. Sé que la estructura que tiene Ban Ecuador está en alguna forma siendo modificada, que eso es algo muy importante y que los créditos van a llegar vía Ban Ecuador en su gran mayoría. Y bueno, estamos esperando eso porque sí es muy importante, es muy difícil hacer ganadería, hacer industria con créditos a corto plazo o con no créditos, porque también hay mucha gente que no tiene acceso a los créditos o los créditos tienen una gran cantidad de problemas de los buros de crédito, etcétera, que no dejaban que la gente tenga los créditos. No había mucha gente que debía por una licuadora, por ejemplo, un pequeño productor, y por esa licuadora no podía desarrollar comprada en un almacén X y que había sido denunciado, que está atrasado una cuota o dos, y por eso no podía acceder a ningún tipo de crédito. Ahora con este arreglo que se hace en los burós de créditos, eso va a modificarse. Entonces creo que es parte de un proceso. El camino está trazado, lo que necesitamos es que se ejecute ese camino lo más pronto posible, ¿no? Y en eso tenemos que trabajar en conjunto. Mire, tenemos que pensar en algo. Este momento el Ecuador tiene que unirse, tenemos que estar unidos, ¿no? Estamos saliendo de una pandemia tremenda, hemos logrado salir bien el sector agropecuario, gracias a Dios, lo tenemos al sector agropecuario en Ecuador y no nos han faltado alimentos, no nos ha faltado nada. Entonces ahora sí se requiere de una reciprocidad, tanto de los ciudadanos comprando los productos agropecuarios, como del gobierno, ¿no? Apoyándole al sector en forma importante. Un país sin alimentos es un país destinado a depender del mundo. En Ecuador, gracias a Dios, eso no nos pasa. Tenemos suficientes alimentos, podemos inclusive exportar. Le cuento como una buena noticia que el fin de semana mandamos unos contenedores ya de leche, exportamos a Perú. Hemos hecho la primera exportación de leche a Perú y esperamos que eso sea por mucho tiempo, que podamos seguir exportando. Y eso es muy bueno porque eso nos ayuda a que la producción local pueda colocarse en otros países y así no tener que restringir la producción ecuatoriana ni restringir el potencial ecuatoriano. Entonces, tenemos todo eso, pero para llegar a tener todo eso en forma adecuada necesitamos trabajar en conjunto, muy en conjunto, sector público con el sector privado y así llegar a tener cosas muy buenas, ¿no? No pueden ser sectores antagónicos, tienen que ser sectores que es un solo país, nosotros somos ecuatorianos
y todos somos ecuatorianos, tanto las personas que están en el gobierno como el sector privado. Entonces tenemos que hacer eso. Tenemos el programa de hambre cero que estamos apoyando, entregando esta donación de leche en los centros de desarrollo infantil del gobierno que maneja el MIES, y eso, esa es una forma de trabajo público-privado. Entendemos que en este momento no hay recursos para que el gobierno pueda atender a estas zonas más vulnerables porque todavía hay ajustes que se están haciendo. Tenemos un problema de caja fiscal muy fuerte y es ahí donde el sector privado está poniendo su grano de arena y como lecheros estamos mandando un mensaje al país: unámonos y trabajemos juntos. Consigamos, igual que las vacunas, es otro ejemplo del trabajo público-privado. Hoy somos de los países que más vacunación tiene en el mundo, y ese es por un trabajo público-privado, porque hubo confianza entre los dos. De la misma manera tenemos que trabajar con la desnutrición crónica infantil. En este momento somos los segundos más altos, y tenemos los índices más altos de la desnutrición crónica infantil y de desnutrición en general. Pero yo creo que tenemos que tener el ánimo de que si estamos unidos trabajando sector público, sector privado, vamos a poder bajar esos índices y vamos a batir un récord también en la disminución de los índices de desnutrición infantil que tanto afecta a las personas y tanto cuesta al país, ¿no? Se habla de muchísimo dinero que cuesta la desnutrición en el país. Ese dinero es una cosa que un niño desnutrido va a ser desnutrido todo el resto de su vida. Nosotros necesitamos nutrir mucho, mucho, muy bien a los niños y tenemos el producto ideal para eso, que es la leche, ¿no? Entonces, trabajando juntos vamos a llegar a tener estos logros, ¿no? Y estoy seguro que vamos a batir récords internacionalmente en los temas de disminuir la desnutrición en el país. Muchas gracias, ingeniero. 7:40, economista. Gracias, Jorge. Bueno, a 7:40, agradecerle al ingeniero Juan Pablo Grijalva, presidente de la Asociación de Ganaderos, sector o región Sierra, y complementar, ¿no? Qué bueno que estemos ya exportando o vendiéndole leche al Perú. Ya le estamos vendiendo también queso, me parece, a Estados Unidos. lácteos a Panamá. Y también a Panamá algún tipo de productos. Lácteos todavía no logramos entrar, pero eso es cuestión de tiempo. Y al mismo de tiempo, sí. Y el queso azul de allá del Carchi es bueno, ¿ah? Muy bueno. No, sí. Andean Blue es un queso de nivel mundial. Sí, sí. Está teniendo una acogida muy buena en Estados Unidos. Un fuerte abrazo para usted. Me ha dado mucho gusto de saludarlo, de verlo bien y que siga así, ¿ah? Clever, qué gusto verles, y Jorge también, un verdadero gusto haber estado con ustedes. Un abrazo, que le vaya muy bien. Un fuerte abrazo también. Vamos a la pausa.